los glaciares. Lenta e implacablemente, el hielo y la nieve pueden modificar un paisaje. El agua en estado sólido influye en la formación de picos, valles, fiordos y lagos de las zonas frías y de alta montaña. En esas zonas, la temperatura anual no supera los 0 grados centígrados. Por eso la nieve no se funde en verano y se acumula progresivamente. Su propio peso la comprime hasta formar un hielo azulado. Debido a la gravedad, esta masa empieza a descender por la pendiente hasta que llega un momento en que se deshiela por el aumento de la temperatura o por el contacto con el mar. Los glaciares. Se puede decir que los glaciares son grandes masas de hielo que descienden lentamente desde las zonas elevadas donde se originan, formando auténticos ríos de hielo. En la actualidad, los glaciares ocupan unos 16 millones de kilómetros cuadrados, lo que supone algo más del 10% de la superficie de todos los continentes. Si se fundiera todo el hielo acumulado, el nivel de los mares subiría más de 60 metros, inundando la mayor parte de las ciudades costeras. Durante la era cuaternaria, los glaciares llegaron a ocupar más de la cuarta parte de los continentes. En aquella época, la profundidad de los mares era 150 metros menor que en la actualidad. El hielo es un sólido cristalino, pero cuando está sometido a una continua presión se deforma y se mueve. Este movimiento se produce porque el hielo está lubricado por una delgada película de agua. Es lo mismo que sucede con un trineo o un esquiador cuando se deslizan por el hielo. Bajo los esquís se forma un estrecho surco de agua que permite el deslizamiento. El movimiento del glaciar se puede comprobar controlando la posición de un conjunto de estacas clavadas en su superficie. El glaciar avanza más rápidamente en su centro que en sus bordes laterales. Los glaciares no se mueven a la misma velocidad. Esta depende de la pendiente, del espesor, de la anchura, de la rugosidad del fondo y de la temperatura. El movimiento de un glaciar puede oscilar entre unos pocos centímetros y varios metros por día. En un típico glaciar de alta montaña se distinguen varias partes. El circo glaciar es una depresión rodeada de montañas donde se acumula gran cantidad de nieve. Allí la nieve se transforma en hielo. El valle glaciar es el cauce por el que desciende la masa de hielo. El perfil adquiere forma de U a causa de la erosión en los costados y en el fondo del valle. La lengua del glaciar es la masa de hielo que se desliza por el valle glaciar. El hielo se adapta a los accidentes del valle, pero la superficie del glaciar se suele agrietar. En su avance por la pendiente, la lengua del glaciar va encontrando zonas cada vez más cálidas y se va fundiendo poco a poco hasta formar un torrente de agua. Sin embargo, en las zonas polares, la lengua del glaciar se mantiene sólida hasta llegar al mar, donde forma una enorme muralla.
En los polos, las lenguas glaciares se rompen en grandes bloques llamados icebergs. Los glaciares alpinos o de valle son los que están encauzados en valles de montaña. Tienen una cabecera donde se produce la acumulación de nieve y una lengua que discurre por el valle. Estos glaciares se encuentran tanto en las altas montañas de las regiones templadas como de las frías. El Himalaya, los Andes, las montañas rocosas o los Alpes, como en este caso. Los glaciares de las zonas polares son enormes acumulaciones de hielo que cubren extensas regiones. En la zona central llegan a tener 3.000 metros de espesor. Existen dos casquetes polares. El del norte está en Groenlandia y el del sur en la Antártida. En la era cuaternaria ocuparon gran parte de Europa y Canadá. El hielo se mueve radialmente y en sus extremos se producen enormes lenguas glaciares que terminan en el mar formando icebergs. Estos se pueden considerar como auténticas islas flotantes con un 75% de su masa sumergida bajo el agua. Antes de la invención del radar, los icebergs causaron grandes accidentes marítimos, como el hundimiento del Titanic, que causó más de 1.500 víctimas. Erosión glacial.